Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo confeccionar esta mochila de estilo denim. Para hacer esta mochila he decidido reciclar varios retales de tela tejana que tenía por casa. Os animo a hacer este tipo de costuras porque así les damos una segunda oportunidad a esos retazos de los cuales no podemos sacar piezas enteras, creando un patrón de patchwork tan chulo como este. En mi página de Ko-fi, la cual os dejo linkada en la caja de la descripción, os he dejado unas instrucciones con el tamaño de las piezas y cómo hacer el patrón para la mochila. Obviamente podéis trasladar estas medidas a las medidas las cuales vosotros vayáis a usar. Si queréis hacerla más grande, pues más grande, más pequeña, no hay ningún problema. Lo primero que vamos a hacer serán las tiras. Si queréis podéis usar tira de mochila, pero mi intención era hacerlo todo de tela. Ya sabéis que me gustan más las tiras de tela que las tiras de mochila. Y en este caso, como es un tejano marrón que ya habéis visto varias veces durante los tutoriales que me va súper bien para hacer esto, pues decidí hacerlas también de esta forma. Estas tiras están planteadas en forma de presilla, lo que significará que las vamos a doblar en 4 partes iguales y sobre sí. Vamos a hacer 4 franjas del mismo ancho. Este ancho va a ser el ancho que tengan los reguladores, en este caso 3 centímetros, con lo cual de ancho me mide 12 centímetros. Lo voy a doblar por la mitad y luego sobre esa mitad, hacia el frente primero y luego sobre sí mismo, de forma que queda hecho 4 capas de tela. En este caso no hace falta entretelar, porque esta tela ya es bastante rígida. Pero si usáis alguna tela que sea un poco más fina, pues la podéis entretelar, al menos 2 de esas franjas. Y para hacer estas tiras lo que haremos será básicamente hacer un pespunte a canto cerrando la parte abierta primero, siempre hacer primero la parte abierta y después la parte que queda cerrada. Lo podéis hacer con un pespunte normal o con un pespunte decorativo, eso pues ya depende de vuestro diseño. Seguimos con el trasero y en este caso lo quise acolchar. Esta pieza que estáis viendo que yo empecé a acolchar no es la medida correcta. Después hice la mochila un poco más grande, pero las medidas correctas os las he dejado en la caja de la descripción. Para acolcharlo estoy usando una tela de estabilizador de bolsos, la cual también podéis sustituir por un foam, un fieltro, una guata, lo que vosotros queráis. A mí me va bien este estabilizador de bolsos porque ya viene con una tela por fuera de la espuma, que es la cara que hay que poner hacia afuera, y de esta forma la espuma no se pega. Para hacer este acolchado, pues sencillamente vamos a ir resiguiendo las líneas de la forma que nosotros hayamos deseado. Yo en este caso he querido hacer el mismo patrón que voy a hacer en la parte de delante con las piezas de denim, pero hecho con un bordado sencillo, pasando unos pespuntes sencillos. Ahora preparamos lo que son las tiras de los reguladores. Vamos a coger los reguladores en forma de D, los que no tienen la varita en medio, y vamos a pasarles un pespunte para dejar esa anilla fijada. Podéis hacerlo como vosotros queráis. Yo en este caso he hecho un cuadro con una X en medio, pero si le hacéis un par de pespuntes o incluso uno solo, podéis hacerlo también. Lo único que tenéis que tener en cuenta es hacerlo lo más pegado que podáis a la pieza. De esta forma la pieza después no se va a girar hacia adentro y no os haría cosas raras a la hora de poneros la mochila. Después vamos a coger los triángulos o vamos a formar los triángulos que nos sujetarán esta parte a la mochila. Si queréis lo podéis hacer sin triángulos, pero a mí me gusta bastante cómo queda este refuerzo y estéticamente queda bastante más chulo. Lo que vamos a hacer va a ser partir ese triángulo por la mitad de forma diagonal, dejar 1 centímetro desde la costura y a partir de ese margen de costura de 1 centímetro vamos a poner el ancho
de nuestra tira y colocar la tira en medio como lo estáis viendo. Colocamos los triángulos derecho con derecho y vamos a poner esa tira en medio. Podéis hacer un pespunte de refuerzo o coserlo antes, lo que viene siendo las tiras, a uno de los lados y después coserlo todo junto, como vosotros prefiráis. Lo que sí que tenéis que tener cuidado es que os quede justo en el lugar que os tiene que quedar y que no vaya a quedar movida. También si usáis dos diferentes tipos de tela, por ejemplo que la tela de fuera sea de un color y la tela de dentro sea de otro, recordad que después hay que poner cada una a un lado distinto, sea ser que hay que hacerlo de forma espejada para que nos quede el mismo color hacia afuera. Seguidamente retiramos margen de costura y le vamos a dar la vuelta. Tened cuidado de no cortar la costura. Nos vamos a ayudar con la plancha si fuera necesario y vamos a pasar unos pespuntes de seguridad. Vamos a pasar uno a 1 centímetro aproximadamente de lo que es el borde de la tela y el otro un poco más hacia adentro. Como mínimo pasad el pespunte de la parte de fuera. El de la parte de dentro pues os lo podéis saltar, esto es un poco más decorativo, pero lo que necesitamos es que no se nos vaya a mover la pieza hasta que no esté puesta en su lugar correspondiente. Como os he comentado antes, yo decidí hacer la mochila un poco más grande, con lo cual añadí otra pieza de tejano en la parte de abajo. No temáis porque os dejo todas las piezas con todas las medidas en la caja de la descripción. Básicamente lo que hice fue añadir otra tela, la cual ya va con el foam, y hacer esta especie como de parche. No pasa nada porque básicamente como toda la mochila está hecha con método de patchwork, añadir ahí esta pieza no me resulta incoherente ni me resulta feo. Lo único que sí que hice fue hacerle un pequeño acolchado a ese foam, como ya habéis visto, para que sea más parecido al acolchado que habíamos hecho en la parte de atrás. Aunque este sí que son líneas con un ancho diferente, me parecía un detalle bastante chulo. Para unir esta pieza vamos a usar un pespunte recto normal a 1 centímetro, que es lo que yo he dejado de margen de costura, y una vez ya lo tengamos vamos a hacer un pespunte de carga el cual tenga lo que sería todos los márgenes de costura debajo de esta pieza tejana, y después haremos ese pespunte como siempre muy a ras del borde de la tela, en este caso sobre la tela tejana. Si quisierais aquí podréis hacer tranquilamente una falsa costura tejana, pero yo en este caso pues hice únicamente una sola costura. Esto pues va un poco a gustos. A continuación vamos a montar las piezas del delantero. Para estas piezas yo he creado estas formas como de rombo o de tira larga puntiaguda, esquinada, como queráis llamarle, que tiene una superficie de 10 centímetros por 5. Esta es la visible. Aparte de esto, le he tenido que poner 1 centímetro de margen de costura todo alrededor. Esta pieza os la dejaré dibujada en la cajita de la descripción. Lo que vamos a hacer básicamente va a ser ir juntando piezas de estas en diferentes tiras, teniendo en cuenta de que no nos coincida ningún color. Yo en este caso sí me ha coincidido algún color, pero lo que hice fue cortar la pieza a contrahilo en vez de a recto hilo. En este caso están todas cortadas a recto hilo, menos alguna que está al revés, para que tenga otra textura. Conforme vayamos haciendo las tiras, es muy importante planchar las costuras para que queden muy bien abiertas.
Si por lo que sea tenéis diferentes texturas de tejano, como fue mi caso, que por ejemplo hay alguno que es más elástico que otro, lo que podéis hacer es hilvanarlo. Hacéis un hilván flojo para que esa costura quede donde tiene que quedar. E incluso si lo tenéis a mano podéis usar un poco de pegamento textil. Lo pegáis en el margen de costura y al pasar la plancha os quedará pegado. También podéis plancharlo por fuera, pero tened cuidado, como os comentaba, que si estáis usando diferentes tipos de tejano, cada uno se plancha a una temperatura diferente, así que id despacio. Cuando ya tenemos todas las tiras, en este caso son 4 tiras de 3 y 2 tiras de 4, vamos a empezar a juntar las tiras. Empezaremos por las del medio. Estas tiras las vamos a juntar de forma que creen unas flechas hacia abajo, con lo cual van a ir margen de costura con margen de costura. Y las vamos a coser usando ese centímetro de margen, rematando muy bien al inicio y al final. Lo que tenéis que tener cuidado cuando hagáis este tipo de costuras es que el punto donde se junten las piezas nos quede justo donde nos tiene que quedar, que no nos quede movido, porque de esta forma daremos un mejor aspecto y acabado. Si os hace falta hilvanar, si os hace falta poner agujas, que no os dé miedo. Lo suyo es que quede justo los puntos donde deben quedar. De esta forma crearán las esquinas más bonitas. Ahora juntaremos también las tiras que tienen solo 3 partes y lógicamente vamos a abrir estas costuras. Esto lo haremos tanto en esas 2 tiras centrales de 4 piezas como en las exteriores. Nos vamos a ayudar de la plancha y en este caso del cojín de sastre. Más adelante tengo planeado hacer un tutorial en el cual os enseño cómo hacer cojines de sastre, diferentes tipos de cojines de sastre para que los podáis usar. Pero esto, como es una pieza plana, podéis hacerlo directamente sobre la tabla de planchar. Lo único que tened cuidado mientras vayáis planchando de que las costuras que hemos hecho anteriormente no os queden abiertas o no os queden arrugadas por ningún lado. Por eso os decía que aquí podéis aplicar imán o podéis aplicar, por ejemplo, el pegamento de textil. Cualquier pegamento, si es de estos que se van después a lavar, pues perfecto. Y si es de los fijos, siempre y cuando no os traspasen las telas, no hay ningún problema. Lo que sí que no os aconsejo es que uséis cinta de dobladillo. Para esto la tenéis que cortar súper fina y esa tira cuesta muchísimo de cortar, así que os aconsejo mejor un buen pegamento textil. Y cuando lo tengamos ya planchado por dentro, lo vamos a planchar también por fuera. Esto es súper necesario. Cuando hacéis patchwork, el tema de planchar, al igual que con la mayoría de las cosas de la confección, no es algo opcional. A continuación vamos a juntar las tiras. Las 2 pequeñas exteriores con la tira central. Para ello, yo en la mitad de las piezas he dibujado un piquete. Pues este medio piquete lo vamos a juntar con lo que serían las costuras, las 3 costuras de la tira larga de 4 piezas. Y esto lo vamos a hacer tanto para un lado como para el otro, sea ser. Vamos a ponerlas de forma que las tiras que tienen 3 partes nos queden a la mitad de la de 4. De esta forma nos creará este patrón desigual o hecho a mitades, de forma que nos queda este símbolo como de las flechas hecho en la tela. Podéis usar el tipo de patrón que queráis. A mí me gusta este porque es sencillo de hacer, es bastante rápido y no requiere muchas piezas. Si vosotros queréis usar otro tipo de patrón de patchwork, podéis usarlo sin ningún problema. Yo realmente con patchwork he hecho muy pocas cosas, con lo cual no me atrevo de momento a hacer estampados o motivos
muy complicados. Yo os aconsejo que empecéis por cosas sencillas y después, pues si queréis iniciaros mejor al patchwork, seguro que hay muchísimos compañeros creadores de contenido en YouTube que hacen cosas maravillosas y que podéis ir a seguirlos sin ningún problema. Una vez hemos unido todas las piezas, nos queda así. Como veis, las dos franjas de 3 nos quedan movidas hacia la mitad de las franjas de 4. Ahora, obviamente, nos toca volver a planchar todo. Aquí no tengáis prisa, que os queden bien abiertas esas costuras. Y a continuación vamos a empezar a poner las piezas del trasero. Para poner las piezas del trasero, desde 3 centímetros del margen de abajo vamos a poner los triángulos hasta arriba, hasta donde nos den, y después repartimos 3 centímetros a la mitad del centro de arriba para poner la tira del asa o la tira de la agarradera. ¿Cómo le llamáis vosotros a esto? Porque siempre dudo, unos me dicen asa y otros me dicen agarradera. Bueno, la tira que sirve para colgar la mochila, básicamente. Lo vamos a coser a un medio centímetro del borde para no pisar el margen de costura. Si queréis podéis asegurarlo. Vamos a hacer el sistema de regulación de la mochila, el sistema de las asas. Básicamente lo pasamos de atrás hacia adelante por el regulador, doblamos 1 centímetro, bajamos un par y vamos a hacer un pespunte para asegurar esos cierres. Después vamos a poner ese pespunte, como veis, hacia arriba, pasamos de atrás hacia adelante la tira por lo que es la argolla en forma de D, de ahí la llevamos al pasador, de abajo hacia arriba y de ahí la ponemos al lado de nuestra tira del asa superior de la mochila. Y la vamos a fijar también a 1 centímetro. De esta forma vamos a hacer también la otra asa. Seguidamente lo que haremos será fijar las partes de foam o de guata, lo que estéis usando, a lo que serían el resto de piezas. Tanto las piezas de el bajo como los costados, las piezas de cremallera y las piezas exteriores de la mochila. Esto lo podéis hacer con un pespunte sencillo, como estáis viendo aquí, o lo podéis hacer con un zigzag, como vosotros prefiráis, pero vamos a coger todas las piezas exteriores y les vamos a añadir este foam o la guata. Vamos a poner las tapetas de la cremallera, que en este caso es una cremallera a metros, y después lo empezaremos a montar de la forma habitual. Ya sabéis cómo funcionan estas tapetas. Básicamente es ponerlas derecho con derecho, haciendo las piezas y cosiéndolas a 1 centímetro del margen. Después las volteamos y volvemos a coser por encima. De esta forma nos quedan fijadas. Lo que sí que os recomiendo es que hagáis una línea a la mitad de lo que sería el largo de las piezas y de la cremallera. De esta forma después la vais a poder colocar sin ningún problema, ya que nuestra cremallera es más pequeña que las piezas exteriores. Eso sí, comentaros que cuando vayáis a poner lo que es las tapetas de la cremallera, el carro de la cremallera debe estar puesto, porque si lo cerráis y el carro no está puesto vais a tener que volver a abrir las tapetas, ¿vale? Tened cuidado con esto porque a veces no lo digo en los tutoriales, ya que lo doy por sentado y al hacerlo de forma automática nos olvidamos de que hay que colocar estas partes. Nos toca colocar la cremallera. Yo ya he cortado las tapetas a la altura que tiene lo que serían las piezas. Esto, si lo queréis, lo podéis hacer al final. Vamos a colocar la cremallera derecho con derecho de lo que es la tela exterior con el derecho de la cremallera y vamos a coser esta usando la pata de cremallera a la medida estándar. Esto lo haremos tanto con la parte gruesa de la cremallera como con la parte fina y también con los forros.
que básicamente todo esto lo podríamos hacer en una sola costura, pero al estar el foam y este ser bastante grosecito, tiende a hacer que las piezas que estés cosiendo después se muevan. También os tengo que recordar que como tenemos el carro puesto, hay que irlo moviendo para poder coser bien lo que nos queda de cremallera. Seguidamente vamos a pasar unos pespuntes de carga haciendo que nos quede el forro fuera del rango del carro de la cremallera. De esta forma, cuando nosotros usemos la cremallera, no se nos va a enganchar con el forro. Después de esto, vamos a añadirle a estas piezas la pieza del bajo, el cual coseremos a 1 centímetro de margen de costura. Vamos a poner el derecho de la tela del bajo con el derecho de la tela de la cremallera y el derecho de la tela de forro con el derecho de la tela del forro de la cremallera. De esta forma nos quedará hecho un sándwich, por decirlo de alguna forma, y sencillamente solo tenemos que pasar ese pespunte a 1 centímetro. Sin miedo de partir la cremallera, porque la cremallera nos queda por dentro a 1 centímetro y pico, casi 2, de la forma que la hemos cortado, y que para eso hemos hecho las tapetas. Ahora vamos a hacer el bolsillo de sastre con cremallera. Básicamente lo que consiste es poner derecho con derecho de la tela del forro del bolsillo con la tela del forro de la mochila, cosemos todo alrededor de la cremallera, hacemos un corte de apertura para esta, volteamos la tela hacia adentro, planchamos, aseguramos ese cuadro que nos ha quedado con la plancha, cosemos la cremallera de la forma habitual. Si queréis podéis quemar lo que serían los bordes de la cremallera en caso de que sea una cremallera a metros como es la mía. Habiendo puesto anteriormente el carro de la cremallera, cosemos la cremallera en su lugar y cerramos el bolsillo cosiendo en forma de U. Lo estoy haciendo así de resumido porque lo he hecho muchas veces en el canal y no quiero que se largue tanto el tutorial. Para el bolsillo interior grande, básicamente es doblar la tela sobre sí misma y colocarlo en el lugar. Una vez ya lo tengamos en el lugar, nos podemos ayudar haciendo una línea central, como veis aquí, que yo tenía bastante margen de costura a los lados. Vamos a hacerle un pespunte en la parte superior sin pegarlo a la otra tela. Este pespunte es básicamente decorativo para que no se nos mueva. Una vez ya tenemos este pespunte más decorativo, que en este caso quise hacer 2 líneas, lo vamos a enganchar en su lugar haciendo una costura en U y después haremos 2 costuras en el centro, poniendo la pata de la máquina sobre la línea que hemos marcado que nos da el centro y moviendo a los 2 extremos la aguja. De esta forma nos quedará aproximadamente 1 centímetro que estaría repartido medio y medio a partir de esa línea central que hemos dibujado. Y así tendríamos nuestro bolsillo grande interior que se ha convertido en 2 bolsillos. Si no queréis hacer la división, no la hagáis. Si le queréis poner, por ejemplo, unos snaps para que aguante y que no se abra al hacerlo uno grande, ahora es el momento de poner esos snaps. Ahora ya tocaría empezar a unir todas las piezas de esta mochila. Yo lo que hice fue coger las piezas y pasarle una over o un zigzag para que quedaran pulidas, ya que la tela del forro, al ser algodón, pues se deshilachaba bastante, con lo cual decidí pasarle esta over. Si queréis este paso os lo podéis saltar, podéis pasarle un pespunte normal como habíamos hecho a toda la otra zona de la cremallera, ahí lo estáis viendo, y ya está, porque después vamos a pulir esto con un bies y esto os podría dificultar un poco el trabajo.
pero básicamente lo que tenéis que hacer es que os queden las piezas cerradas. Casi por último nos toca montar la mochila. Para montarla lo que vamos a hacer va a ser empezar a juntarla con piquetes. Marcaremos en la pieza de la cremallera la mitad del bajo y de ahí la mitad a cada lado del ancho de nuestra mochila. En este caso la mochila mide 28, con lo cual a cada lado son 14. Esto es donde se hace la esquina inferior de la mochila. Esto nos va a ayudar a después poderla coser mucho mejor. Lo vamos a marcar tanto en un lado como en el otro. Los siguientes piquetes que debemos marcar son los piquetes de donde empieza la cremallera y el centro de arriba. De esta forma nosotros podemos empezar a repartir la mochila. A repartirla me refiero porque la parte de arriba tiene una forma curvada. Esto, si no habéis pasado una over, podéis juntarlo haciendo piquetes en la zona de la cremallera, siempre y cuando no os paséis del margen de costura. Esos piquetes son pues para ayudarnos a poder hacer más curva la pieza. Yo en este caso, como le pasé la over, no lo necesité, que también es uno de los motivos por los cuales decidí hacer esto. Y ahora pues básicamente es hacer el pespunte. Yo os recomiendo que si no tenéis mucha experiencia con el tema de las esquinas y no os fiáis demasiado, pues podéis hacer primero lo que es la parte recta, rematando al inicio y al final de lo que es la costura, no en los márgenes, y entonces hacer el resto de la costura. Sencillamente tenéis que empezar en el punto exacto en el que habéis terminado. Este consejo os lo doy también porque a veces, como aquí va a haber bastante tela y además está el foam y demás, puede ser complicado incluso para los que tenemos una cierta experiencia cosiendo. Entonces, una forma fácil de hacerlo es hacer recto lo de abajo, rematamos al inicio y al final de la costura y después empezamos a coser justo en el punto en el que habíamos rematado para dar toda la vuelta. Si queréis os podéis ayudar solamente de los dedos, podéis usar agujas, alfileres, un hilván, pincitas, lo que mejor os vaya. Yo en este caso, pues guiándome con la over ya tenía bastante, pero ya os digo, cada uno con lo que mejor le vaya. Tened cuidado sobre todo en la parte de abajo porque hay muchísima tela, ya que tenemos no solo el foam, el forro, la parte exterior, sino que además tenemos todo lo que es la pieza del triángulo, con lo cual vais a tener bastante grosor. Incluso quizás vais a necesitar una aguja más gruesa de la que habéis estado usando antes, así que tened esto en cuenta. Yo en mi caso con una aguja de 90 tuve suficiente, porque las telas, aunque eran de tejanos, eran bastante finitas y la máquina ya me dejó coserlo sin ningún problema. Para finalizar ahora sí la mochila, podríamos dejarla así con las costuras vistas y ningún problema. Es más, lo podríamos hacer con hilos de estilo torfal y que quede un aspecto como de una mochila tejana. Pero yo en este caso he decidido ponerle bies, ya que es una mochila que voy a usar a diario, con lo cual necesito que esté un poco más reforzada. El bies que estoy usando es un bies creado con la misma tela del forro. Básicamente es hacer una tira larga con 1 centímetro de margen de costura a cada lado y en el centro lo que nosotros queramos que cubra. En este caso 1 centímetro y un poquito más, 1,2 centímetros aproximadamente. Aquí estaba teniendo problemas con el trípode de la cámara, pero al final logré solucionarlo. Ya sabéis cómo se coloca un bies a máquina. Primero cosemos esa pestaña de 1 centímetro y después lo doblamos sobre sí mismo. Yo en este caso decidí terminarla a mano. Lo podéis terminar también a máquina sin ningún problema. Lo que pasa es que yo ya tenía mucho grosor y decidí que a mano quedaría bastante mejor, con lo cual usé nuestra súper conocida y súper usada en el canal puntada invisible a mano, que ya sabéis cómo funciona. Rematamos la puntada, hacemos un avance,
Nos vamos inmediatamente debajo, volvemos a avanzar inmediatamente encima y así formamos estos rectángulos, los cuales vamos a ir apretando cuando tengamos 3 o 4 puntadas y vamos a tener cuidado de que no nos quede estirado. Cuando terminemos de hacer toda la puntada, volvemos a rematar el hilo muy bien y ya nos quedaría finalizada esta mochila. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!